La única criatura a la que no se le permitió entrar en el arca de Noé. El arca de Noé fue creada para salvar a Noé, su familia y un par de todos los animales del mundo. Pero una criatura no fue elegida para ser salvada, porque Dios impidió que fuera salvada. La mayoría de nosotros conocemos la historia del diluvio y el arca de Noé como refugio contra la destrucción de la raza humana debido a su maldad. Pero pocos conocen el secreto que esconde esta historia, que es el de los Nefilim, las misteriosas criaturas que no entraron en el arca y no sobrevivieron al diluvio. El mal creado por los Nefilim fue lo que llevó a Dios a tomar la difícil decisión de destruir a la humanidad. Según la historia bíblica de los Nefilim, son el resultado de ángeles caídos que se aparearon con las hijas de los hombres en los días de Noé, creando así superhumanos violentos. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas las que eligieron. Génesis capítulo 6, versículo 2. Estos hijos de Dios eran en realidad ángeles que se rebelaron contra Dios cuando abandonaron su lugar en el cielo, se convirtieron en seres humanos y comenzaron a tomar a las mujeres que querían porque vieron lo hermosas que eran. Como resultado de esta unión antinatural, nacieron niños híbridos que no eran niños comunes y corrientes. Eran fuertes, misteriosos y malvados. Cuando los hijos de Dios llegaron a las hijas de los hombres, y engendraron de ellas hijos, estos eran los valientes de la antigüedad, varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad del hombre era grande sobre la tierra, y que toda imaginación los pensamientos de su corazón eran solo malos continuamente. Génesis capítulo 6, versículos 4-5. Los Nefilim eran malvados y llenaron el mundo de violencia. Entonces dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia, y aquí, yo los destruiré junto con la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 13. Una sombra de maldad e ira se arrojó sobre la tierra y toda la creación debido a los Nefilim. El mundo se volvió un lugar violento, comenzaron a controlar a la humanidad y rápidamente la llevaron a la corrupción de la moral y los valores. Entonces Dios vio que esto era suficiente y decidió destruir a la humanidad. Pero además de destruir a la humanidad, Dios sabía que necesitaba salvar a todos los animales que creó porque no encontró ningún defecto en ellos. Y para ello necesitaba elegir un representante humano que no tuviera ningún mal. Por lo tanto, Noé fue elegido porque tenía una personalidad especial de persona justa que no era mala. Noé es una figura clave en la transición entre el pasado y el futuro, antes y después del diluvio. Noé tuvo una opción con respecto a su comportamiento moral, podría haber elegido ser malvado como el resto de su generación, pero eligió ser justo. Después de elegirlo, Dios le ordena a Noé que construya un arca y le cuenta su plan de destruir el mundo con un diluvio. La misión asignada a Noé es salvar a su familia y a los animales que Dios creó. El Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis capítulo 7, versículo 1. No todos se dieron cuenta del hecho de que fue Dios quien invitó a Noé y su familia a entrar en el arca para unirse a él. La invitación de Dios a Noé a entrar en el arca es muy interesante. La invitación es para Noé y su familia, que incluye a su esposa y sus 3 hijos. Y sus 3 esposas. Dios invita a Noé a unirse a él en el arca, comenzando cuando Dios le dice a Noé: entra, algo que a Noé no le habían dicho antes. Debemos recordar que la construcción del arca tomó 120 años, algo que pudo haber corrompido el comportamiento de Noé o su familia. Sin embargo, Dios impone una condición: los Nefilim no pueden subir al arca. Al fin y al cabo, fueron ellos quienes provocaron la corrupción del mundo y el mal que en él prevalece. Noé recibió la orden de Dios, estaba confundido, pero confió en la palabra de Dios y siguió sus estrictas instrucciones. Quizás lo que hizo a los Nefilim más peligrosos fue que vieron a Noé construyendo una enorme arca de madera durante 120 años y solo en el momento del diluvio se dieron cuenta de que no habían sido invitados, lo que creó muchas preguntas sobre si los Nefilim sobrevivieron al diluvio. Se construyó el arca. Justo antes de que comenzara el diluvio, la humanidad vio animales de todas las especies entrando en el arca. Entonces entró Noé, su esposa, sus nueras y sus hijos, y entonces Dios cerró la puerta del arca. Y los que entraron eran macho y hembra de toda carne, como Dios le había mandado, y el Señor le cerró la puerta. Génesis capítulo 7, versículo 16. Y nuevamente el versículo implica que Dios estaba con Noé en el arca. Dios fue quien llamó a Noé al arca, y fue quien cerró la puerta del arca antes de que comenzara el diluvio.
Cerrar la puerta por parte de Dios es un símbolo de que después del juicio de Dios sobre el mundo, no hubo una sola persona que pudiera cambiar sus caminos y entrar en el arca. Esto simbolizaba el punto de no hay vuelta atrás. Luego la Biblia dice que todos los que estaban fuera del arca murieron en el diluvio. Y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todo el cielo fueron cubiertos. Como 15 codos sobre las aguas prevalecieron, y los montes fueron cubiertos. Y toda carne que se movía sobre la tierra expiró. De las aves, y de los ganados, y de los animales, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre que tenía el aliento del espíritu de vida en su nariz, y todo lo que estaba en tierra seca, murió. Las sustancias que había sobre la faz de la tierra fueron destruidas, desde el hombre hasta las bestias, hasta los reptiles y hasta las aves del cielo. Génesis capítulo 7, versículos 20 a 23. Todos los nefilim murieron en el diluvio porque no entraron en el arca. Además, la Biblia confirma que solo los justos en la fe sobrevivieron al diluvio, y todos los malvados de la tierra, incluidos los ángeles rebeldes y sus descendientes. Prohibir a los nefilim entrar en el arca resultó ser la decisión correcta. A pesar de su extinción, el legado de los nefilim continuó en historias posteriores. Esto también se remonta a Moisés, al informar sobre los nefilim vistos por los 12 espías de los israelitas, quienes espiaron durante 40 días en la tierra prometida. Quizás los espías mintieron cuando dijeron que la alta tribu de los refaitas eran los gigantes nefilim, y distorsionaron enormemente la comparación al decir que los israelitas eran solo del tamaño de langostas a su lado. Pero junto con el informe falso de los 10 espías temerosos e infieles, hubo un informe de los 2 espías fieles, Josué y Caleb. Debido al informe negativo y al temor de los israelitas, Dios castigó a toda la generación que no creyó en su poder, haciéndolos vagar durante 40 años en el desierto del Sinaí hasta que murió la generación infiel, excepto Josué y Caleb. Y así la siguiente generación heredó la tierra prometida. La historia de los nefilim no sobrevivió al diluvio de los días de Noé. El relato de los espías fue producto de la imaginación de los espías de la tierra y de los israelitas infieles, a pesar de haber presenciado la milagrosa victoria sobre el ejército egipcio de élite ahogado en el Rojo Mar. El término nefilim aparece 2 veces en la Biblia, una vez en Génesis capítulo 6, versículo 4 y otro en Números capítulo 13, versículo 33. La identidad exacta de los nefilim y los hijos de Dios es un tema de debate entre los eruditos. Algunos proponen que los hijos de Dios eran ángeles caídos y otros sugieren que eran descendientes de Set. Es un profundo recordatorio de las consecuencias destructivas del pecado, pero también una demostración de la justicia de Dios, razón por la cual el arca de Noé es recordada como un símbolo de esperanza y salvación. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo hoy. Si lo aprendiste, dale me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos. Puedes compartir lo que sabes dejando un comentario a continuación. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más vídeos como este y acercarte a tu fe. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.